hound of the Baskervilles. Take heed, and beware the more in those dark hours when evil is exalted. Else you will surely meet the hound of hell, the hound of the Baskervilles. Which way? For heaven's sake, which way? The greatest story ever written by one of the world's greatest storytellers. Sir Arthur Conan Doyle's classic masterpiece of mystery, suspense, and horror. The Hound of the Baskervilles. Some revolting sacrificial rite has been performed. What depths a human being can sink to. What human being could have done this? That is precisely what I intend to find out. But how can you be so certain that somebody took one of the bishop's spiders and deliberately placed it in Sir Henry's room? That it wasn't in the luggage he brought from South Africa? Elementary, my dear Watson. There are no tarantulas in South Africa. What do you want me to do? Identify anything I may find. Strange things are to be found on the moor. Like this, for instance. Why? You thought it was going to be easy, didn't you? Didn't you? You won't be the first of your family who thought that. And you won't be the first to die because of it. Sean bienvenidos a Estos son los 80. En esta nueva edición de cine y retro vamos a hablar del Sabueso de Baskerville, esa joya fílmica gótica de la Hammer de 1959. Vamos a hacer el análisis que ya tenemos acostumbrados siempre aquí a hacer en Estos son los 80. Vamos a conocer la historia detrás de las bambalinas y también algunas leyendas relacionadas a esta gran novela. Aquí estoy junto al gran Duke Dibujante. No, me dijeron que se vino luqueado ya como Sherlock Holmes, como investigador privado. Me dijeron que íbamos a hablar de Sherlock Holmes y sí. ¿Qué más, no? ¿Qué más? Un gran Sabueso de Baskerville con teniendo como personaje principal nada más y nada menos que a Sherlock Holmes, así que... Sí. Bueno, una interpretación magistral de Peter Cushing. Peter Cushing. Que algunos dicen que es un papel que le quedó al dedillo. Así que bueno, eso es una parte del show. Y se notó bastante. Total. Que bueno, esto es un anticipo de lo que vamos a hablar. Es una charla entre amigos, como siempre decimos, sobre una película de culto. Conoceremos también la leyenda real en qué se basó Sir Arthur Conan Doyle para hacer esta novela. Muy bien. Y después vamos a tirar algunas perlitas más sobre el escritor. Y tenemos también un informe sobre su vida. Muy bien. Y bueno, para el final, ¿qué teníamos? Teníamos algo más, una perlita sobre el espiritismo, ¿no? Algo claro. Eso. Así que eso estamos ahí. Un poco de su historia. Con el espiritismo y con los medium. Con los medium, claro, sus experiencias. Y después, bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Otra vez. Flash Gordon. Una vez más. Lo tenemos ahí nosotros. Al gran héroe. Estaba peleando con un pulpo la última vez que lo vimos. Sí, lo que recuerdo. Así que vamos a ver cómo continúa todo eso. Así que ya me traje los pochoclos como siempre. Los pochoclos, la lupa. Me viene luqueado. Le falta la pistola láser y ya está. Y le falta la boina nada más y la pipa, pero bueno. Pero llegó hasta acá el presupuesto. El presupuesto llegó hasta acá. Así que bueno, esa es la invitación para este show que estamos armando con mucho cariño y bueno, mucha garra. Así que bueno, espero que se queden, que se enganchen con nosotros. Así que vamos a escuchar el anuncio de nuestros auspiciantes. Perfecto. Y volvemos. Dale. Bienvenidos a Oz's Garage. ¿Buscas partes originales y difíciles de encontrar para tu clásico de ensueño? En Oz's Garage tenemos lo que necesitas, piezas exclusivas para Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, BMW y mucho más. Desde motores hasta accesorios raros enviamos a todo el mundo, sin importar dónde te encuentres. Además, aceptamos múltiples formas de pago, incluidas criptomonedas, tarjetas de crédito y más. Visítanos en nuestra página y encuentra ese repuesto único que tu vehículo clásico necesita. No más búsquedas interminables, lo tenemos aquí en Oz's Garage. Oz's Garage, el corazón de las piezas clásicas. Desde Tarot Records, llega una trilogía sonora que trasciende el tiempo y el espacio. Blue Embrace, Live at the Sunset Strip Music Festival, 2011. Rock en vivo, crudo y sin filtros. Una experiencia única capturada en el corazón de Sunset Strip en Hollywood. Blue Embrace, Phoenix, segunda edición. El renacimiento del rock espiritual. Furia, fuego y mística sonora. Oz Chiri Chiri, una conexión divina. Improvisación pura que fusiona jazz clásico y emociones del alma.
Disponibles en formato digital, CD y cassette, muy pronto, vinilo de colección. Escúchalos en todas las plataformas. Ordénalos en Amazon y Walmart envíos a todo el mundo. Tarot Records. El sonido que no viene de acá. Volvemos a nuestro show, a nuestro querido show de Estos son los 80 y vamos a hacer el análisis de Sabueso de Baskerville. Increíble. Espectacular. Una película que es del año 1959, tiene una duración de 1 hora 20 minutos, bueno, de origen Reino Unido, obviamente ya es un habitual de la casa, la Hammer Films Productions. Exactamente, con un grupo, una dupla. Ya la venimos analizando hace bastante tiempo. Sí, de los actores ya archiconocidos de esta casa y también del mundo, ¿no? Peter Cushing como Sherlock Holmes y Christopher Lee como Sir Henry. Es un papel bastante extraño, ¿no? Porque uno a Christopher Lee lo tiene como un tipo duro. Aquí en esta cinta se ve bastante vulnerable, ¿no? Está como vulnerable, pero es que porque yo creo que está confundido. Claro. Para está mí. Como abrumado quizás de todo. Bueno, abrumado, exactamente. Ahora le vamos a contar un personaje abrumado, encima carga con problemas de salud. Sí. Y eso ya, viste. Sí, lo condiciona mucho. Exactamente. Y bueno, para no olvidarnos, tenemos la dirección de Terence Fisher. Bueno, también ya lo habíamos mencionado en otras cintas. La Hammer en ese momento ya venía de éxitos como La maldición de Frankenstein, el 57, Drácula en el 58, con Christopher Lee. Y en el 59 estrenaron esta cinta que, bueno, dicen las crónicas de esa época que no fue muy bien en taquilla, pero bueno, a lo largo del tiempo la crítica y el público en general lo tomó con mucho agrado, ¿no? Como una especie de clásico, ¿no? Claro, Generalmente se dice así. La tomó mucho cariño a la obra. Aparte, bueno, la interpretación de Peter Cushing es fantástica. Incluso yo destacaría más al Dr. Watson. Es como que me gustó ese tipo de personaje, cómo lo encaró. Me pareció muy simpático, muy bien hecho. Es verdad, Watson muy André bien. Morel ya había hecho, ya era un actor de fuste, trabajó en Ben-Hur, El Puente de Río Kuwait, ya son todos, viste, ya venían consagrados, ¿no? Con muchos trabajos. Y bueno, algo importante nos estamos olvidando. Sí. Es una adaptación de una novela de Sir Arthur Conan Doyle que está basada, ¿no? Que la adaptó Peter Bryan, que era un guionista de la Hammer que bueno, ya había trabajado en la Hammer, pero como operador de cámara y bueno. Y bueno, yo sé muy bien, por muchas ideas que me has comentado en la previa, ¿no? Sí. De esta producción, de que hay muchas diferencias. Hay unas diferencias. Con la novela, para mí muchas. Sí, pasa que, bueno, sí, ahora las podemos ir comentando. Que capaz la novela es un poco más... tiene más forma. Y claro, pasa que, bueno, estaría bueno contar la trama general. Y la trama general arranca lo que vos considerás lo digo de esta manera, porque para mí era una especie de, claro, para mí lo que era una especie de reunión era realmente un ritual. A ver, porque otro ritual no sale en la película. Bueno, eso justamente es un elemento que en la novela original, ese tipo de condimentos es muy de la Hammer. Son condimentos de ese erotismo de esa muchacha que se ve en la cinta, el tema de los rituales, esa daga, esa piedra, ¿no? Con forma de pedestal, que bueno, sí tiene muchas cosas así, pero bueno, son licencias que se toman. Adaptar una obra no es fácil, y más en una cinta de este estilo. Exacto. Y la trama principal va sobre una gran maldición que ya viene acarreando los Baskerville, ese clan. Justamente de donde sale la fiesta, ¿no? Claro. De los Baskerville. Claro, exacto. Estamos hablando del siglo XVII, 1600, por allá atrás.
que hay una especie de ser infernal de 4 patas que deambula los páramos de Dartmouth, donde está la mansión de los Baskerville. Se escucha el aullido permanente de un lobo. Exacto, se escuchan lobos, se escuchan como que hay criaturas cazando, ¿no? En ese lugar tan hostil. Y el último en morir es Sir Charles Baskerville, que es el tío del personaje que interpreta Christopher Lee. Que es Henry. Sir Henry. Sir Claro. Henry Baskerville. Que bueno, ese hombre se encuentra con esa noticia en el exterior y vuelve a su lugar, digamos, a esa mansión, y ahí se desarrolla un poco más la trama, donde ahí conoce a Sherlock Holmes, al doctor Watson, que son contratados como para develar el misterio, qué es lo que está pasando con los Baskerville y qué pasó con Charles Baskerville, que tuvo una muerte muy violenta, por lo que comentaban en la serie, en la película, perdón, que tenía una expresión muy de miedo, ¿no? Un miedo primordial. Sir Henry, bueno, yo creo que vuelvo a pasar con Christopher Lee, vuelve a pasar lo mismo que en la película anterior. Él no cree en las maldiciones. Claro, la de Doctor Terror. La de Doctor Terror, que fue la película anterior, si no me equivoco. Sí. Y bueno, yo lo veo de vuelta de la misma forma. Claro, está planteado de esa forma, ese personaje. Como un joven que no cree, escéptico. Escéptico y no cree en ese tipo de fábulas. Exactamente. Y bueno, te podríamos decir que es como una carrera contra el reloj para salvar la vida de Sir Henry y develar los misterios que hay en el páramo, porque hay pistas falsas, hay personajes sospechosos, hay ruidos, hay cosas súbitas que aparecen que muchos personajes. Sí, en un momento vos lo habías marcado antes de la previa del show, que había muchos personajes, ¿no? En un momento. Y era como Club, ¿no? Ese juego como el juego de mesa Club. Que encontrás quién mató a quién, ¿no? O sea, encontrar al asesino, muy loco eso. Sí. Yo sentí eso, que era una parte que era Club. Claro, por eso digo, a Mauro le decía que me costaba encontrar una parte donde estalla la película, más allá de la parte donde aparece Peter Cushing por primera vez con la pipa, que es muy gracioso. Sí. Me pasó también a lo largo de la película, si me permite hacer esta salvedad, de que daba para hacer chistes en algún momento, así como para romper la tensión, porque siempre pasa en las películas siempre pasa, vi 2 en realidad, de Sherlock Holmes, que estás adentro de justamente, estás como viendo una mesa de quién es culpable, quién no. Claro, sí. ¿Viste? Y bueno, hay que romper con eso, ¿viste? Con un poquito, y siento que a veces un poco de humor vendría bien en unas películas de Sherlock Holmes. Sí, igual capaz con el manejo irónico del personaje se podría lograr algo. Porque es muy irónico Sherlock Holmes, tiene un momento que hay un sí, perdón. No, contá que ibas a hay un personaje hay un personaje a lo largo de la película que le gusta tomar mucho Jerez. Sí. Y en un momento estaba el señor con la copa de Jerez y estaba explicando algo, pero más al principio. Ni siquiera estaban hablando de lo que más adelante sería una tarántula. Y estaba bueno, digo, y ahora Sherlock Holmes le tiene que arrebatar el Jerez y se lo empina, ¿viste? No. No, siempre está muy... Un señorito inglés, ahí no hay eso. Pero sí, esa escena de la tarántula que ahora mencionaste está muy bien lograda para mí. Creo que está incluso mejor que quizá el desenlace. Esa tensión que hay, que incluso sentir que te camina un bicho de esos debe ser algo tremendo. Así que todo peludo, está muy bien logrado y la verdad que se sintió esa tensión ahí. Tiene momentos que está muy bien planteado desde lo escenográfico. No sé si notaste el planteo y el cuidado de los escenarios, ¿no? Que no es una producción como la de la leyenda de los vampiros de oro, que se notaba ya que la Hammer no estaba en su esplendor, y acá en esta cinta sí está en su esplendor y muy limpio. Todo muy bien ordenado, muy limpio, pero bien puesto. Exactamente. Tenemos en esta cinta trabaja Jack Asher, que es un fotógrafo, especializado mucho en los negros. Y se ven los paneles de cómic que el negro
la mancha negra encierra una figura o quiere contar algo y se ve mucho. Incluso mi mamá, que a veces ve las películas, me lo mencionó, que es muy oscura la película. Eso le llamó mucho la atención. Claro. Pero bueno, es un poco también para crear esa atmósfera así Todo acá, incierto oscura o gótica. de gótico, claro, exacto. Y bueno, es una película que considero que hay que verla una vez en la vida, por lo menos, porque vale la pena. De todas las películas que vimos, a mi gusto personal fue la más entretenida. Y Simpática, más simpática. tiene momentos que es simpática. Y tanto Watson como Sherlock están muy bien para mí, y son dos personajes que te caen bien del principio. No, y Christopher Lee también. Y Christopher Lee sí está en un papel que muchos lo pueden ver como a lo largo, me pueden decir la historia de este actor, sus personajes de villano, pero también hizo estos personajes que estoy enterándome que son... Sí, sí que están buenos, está bueno descubrirlos también. Bueno, claro, no es que estamos descubriendo algo nuevo, pero muchas veces lo que pasa con los actores es que los catalogan como villano o héroe o empleado de banco. Claro. O abogado. Y está bueno que haya esa versatilidad y que podamos descubrir un Christopher Lee vulnerable, ¿no? Exactamente. Interesante eso. En un momento, una escena muy simpática puedo llegar a contar, Sí, que Sherlock y Watson vuelven a la casa de los Baskerville. sí, Y bueno, yo dije, bueno, vuelven, van a descansar. Y en un momento van al sótano porque ven una luz prendida sí. y aparece Christopher Lee leyendo algo. Da, Saltó, nada, muy, muy simpático. Sí, 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 sí. O sea, Sí, esa escena, claro, sí, me acuerdo. ujú. Y esta película estaba pensada como una franquicia, porque querían hacer varias películas, dado que Sherlock Holmes tiene muchos libros. Ujú. Pero bueno, el cine no ayudó mucho y no era una película de Hammer con monstruos. O sea, era algo distinto en su Ujú. momento. Y bueno, no acompañó en la taquilla. Sin embargo, Peter Cushing hizo una serial de Sherlock Holmes en el 1968 y después en 1984 hizo una película que se llamaba Sherlock Holmes y las máscaras de la muerte. Así que también podríamos decir que hizo una continuación del personaje. Mm. Así que bueno, después habría un par de cositas más, si querés nos adelantamos Ujú. en esto. No sé si querías contar algo más de la película, algo que te haya llamado más la atención. No, bueno, a lo largo hay que seguir viéndolo, o sea, seguir prestando la atención, más que seguir viendo, prestando la atención a los personajes. Está bien lo que decís. Claro, Sí, la escenografía, ¿no? Que hay cuestiones ahí que que uno, vos decís, pueden pasar desapercibidas y están. claro, no puede llegar a decir, este es el que, este es, no, es este, no, es este. Pero después capaz resulta que los personajes hasta más simpáticos, Sí, como aparece una muchacha en un momento del film, sí. decís, personaje simpático no significa que sea buenos. No, claro. Ahí entran en la lista de sospechosos todos. Exacto. Cuando todos son sospechosos, Hasta que se demuestre lo contrario. como dice Pepe Argento, Arre. todos son sospechosos, Arre. es que todos son sospechosos. Sí, Y punto. y punto. Sí. Así que, bueno, esta fue mi mirada a la película. Para mí, según mi punto de vista, la tendría que capaz volver a ver. A ver. No tiene un... no estalla. Según mi punto de vista. Sí. Es- Está muy bien, ¿no? cuenta una historia, Es muy lineal, no es que hay un sobresalto, hay algo que. no hay un sobresalto, o sea, salvo ciertas cosas que debe tener, para mí debe tener ya me decís de la Claro. Hammer, Claro, sí. como arenas movedizas, cosas así muy, muy lindas que tiene a lo que producción refiere. Sí. Sí, viste alguna que otra trampa, pero no es algo que uno dice, bueno, a partir de este momento
empieza la película. Empieza, claro, arranca la película. Sí, sí, sí. O decís, esto marca un antes y un después. Siempre más o menos va por lo mismo. El muchacho, sí, te enterás que tiene un problema Claro, pero cardíaco. creo que interpreto tus palabras, es como que tiene un mismo ritmo. Ujú. No es que en un momento se acelera o se pone lenta la película. Es como Sí. que va todo el tiempo mismo compás. Ya estoy tratando, o sea, pasa que estoy tratando también de pensar en la película y digo, no hay, viste, te muestran, viste, también va a aparecer el padre de la muchacha, aparecen un montón Sí. de cosas más, pero no Sí, 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 sí. no sé vos, Mauro, ¿qué opinás? Sí, podríamos, digamos, entender un poco las diferencias entre la novela y Ah, la interesante, película, eso está bueno. pero bueno, no nos vamos a poner puristas. Siempre hay gente muy fanática de todo y nos puede decir, no, por esto, por lo otro. En líneas generales, la Hammer lo que hizo es agregarle más decorado, más escenografía, más suntuosidad, más niebla, esqueletos, cuevas, tema de los rituales. Quizá el perro en el libro es de una manera distinta en lo que se presentó, que era un gran danés atigrado, ¿no? Ujú. Con una máscara. En el libro está como pintado el perro, un Ujú. fósforo, para darle más espeluznante. Y después cambiaron algunas cuestiones de que cómo murió un personaje. En la película murió de una forma, en el libro de otra. Ujú. El tema de la cueva también, eso lo agregaron. Pero bueno, es la Hammer. La Hammer, yo creo que hizo una buena adaptación de la obra original. Y bueno, tomando ciertas licencias por un tema capaz de narrativo y bueno, también de presupuesto. Así que No, es... ahora, ahí está, ¿ves? La novela es más un thriller suspenso. Ujú. La Hammer es como más terror, como, lugares así. Sí, había una Escalofrío. gran cantidad de diferencias, ¿no? Sí, Que hacían de la película. pero eso no quita que Muy no, diferente no a esté la bien novela. hecha o que no sea entretenida. Es como es otra experiencia, ¿no? Aparte el libro, bueno, por lógica siempre tiene más tiempo como para decorar más la situación, ¿no? Para Ujú. describir mejor las situaciones o los personajes. Claro. Y después teníamos algo que te quería contar. Ahí está. Que yo te lo quería preguntar. Era, ¿cuándo fue la primera vez que llegaste en contacto con Sherlock Holmes? ¿Cómo fue que dije, este Sherlock Holmes, mira vos? No sabías. Mira, a mí me gustaba mucho leer las historietas de Zoilo Sagaz en Villiquen. Pero claro, Me destrabaste un recuerdo más. sí, no. Qué locura eso. Hermoso el dibujo. Era una hoja, ¿no? Sí. Eran Hermoso. no eran dos carillas, ahora que eran No, la edición que yo tengo de Villiquen era de una hoja. una hojita. Capaz, A veces en otro pasa. momento que hicieron cuatro media viñetas, ¿viste? Exactamente. Pero sí, estaba buena esa, sí. Pero había que esperar la semana siguiente y a mí en mi casa no me compraban siempre la Villiquen. Siempre quedaba descontinuado. Claro, entonces yo no. ¿En serio? Pero después continuará. Un día las vamos a traer. Ujú. Yo tengo una colección de anteojitos de Villiquen y vamos a ojearlas y vamos a ir mostrando anuncios de esa época, el contenido que había, ¿no? Para Ujú. los chicos en esa época y bueno, los grandes artistas que... Entonces, bueno, lo vamos a preparar ese show especial de revistas de los 90, sobre todo para ver esa mirada que había en los 90 para los chicos, ¿no? Y bueno, que ahora ya somos grandes y está bueno también Muy bien. como testimonio de una época. Está bueno. Me parece que podríamos traerlo en algún momento. Me querías decir algo más del gran Zoilo, ¿no? Claro, bueno, Zoilo Sagaz, que bueno, fue algo muy esporádico, pero yo, si tengo que hacer memoria, en realidad habré visto muchas parodias,
porque el personaje ya lo conocía de antes. Claro, claro. Y la película Sherlock Holmes del año 2009, la 1, Ah, la de Robert Downey Jr. Iron Man. La de Iron Man, Sí, la de Robert Downey Jr. que para mí fue grabada, creo que habrá sido grabada al mismo tiempo, porque 2009 las Y dos. creo que fue 2008 que Sí. hizo Iron Man, así que sí. Sí, Habrá ahí. sido en ese momento. En sí, como película, porque tuve que hacer memoria, obviamente, con el internet, Sí, tiene mucho de Duro de Matar, y vos decís, esto Sherlock Holmes, no lo haría, ¿no? en un momento se mete en una pelea, tipo la MMA, ¿En serio? o sea, y se pone a ver a pelear y a discutir una trifulca, y vos decís, pero esto Sherlock Holmes. Dudo que lo haga, ¿no? Claro, o sea, sí, yo entiendo, tenés que demostrar que es fuerte, porque, viste. Sí. Y yo puntualmente es algo que quisiera, pero claro, creo que va más adelante este tema, ¿no? Pero, a ver. Que la película, irónicamente, Ujú. a lo largo de toda la película, son crímenes a base de magia negra. Ah, Magia negra, magia, y Conan Doyle, que tiene una especie de, a lo largo de toda su vida, ¿no? vos decís el tema relacionado con el espiritismo y todo eso. Y con el tema mismo de la magia. Pero bueno, eso si lo querés hablar, lo hablamos. Sí, eso lo tenemos ahí un informe preparado de la vida de Sir Arthur Conan Doyle. Es increíble que le hayan hecho la película, decís, pero vos decís, es Hollywood. Sí, O sea, hay millones de escritores, un montón de guionistas y con el actor más caro. sí. Y no se te ocurre mejor idea que hacer un Sherlock Holmes que... Y con esto yo me recuerdo muy bien que a lo largo de toda la película era el único que no creía. Porque era un asesino Ujú. que mataba a la gente a base de magia. Claro. Magia negra o Sí. lo que sea. Sí. Y justo el personaje creado por Conan Doyle, perdón. Sí, sí, es una película que no recuerdo muy bien, en el sentido que es como una versión muy libre, digamos, de la obra original. Muy libre. Bueno, yo en eso soy un poco más ortodoxo. Prefiero que se atañe un poco más a la fuente original por tema de respeto a la obra del autor. En mi caso, de cercanía más próxima con Sherlock Holmes fue con Batman, por lógica, por un tema de que Detective. en los cómics siempre decían, el mejor detective de Batman era Sherlock Holmes, siempre Alfred medio que lo mencionaba mucho, entonces bueno, y nada, después este tipo de películas, ¿no? Que uno la veía capaz con un familiar, con un tío, con un abuelo que decían, no, mirá esta película que te va a gustar, y bueno, como que por ahí fui entrando, ¿viste? Y después hay como influencias que tomaron algunos escritores, como Humberto Eco, en Nombre de la Rosa, un personaje con ese estilo de Sherlock Holmes, que era Guillermo de Baskerville, que justamente, que tiene que investigar unos asesinatos en una abadía. Es una gran película esa. Después, bueno, podemos ir por Columbo, que era una serie de los años 70, seguramente tu tío seguramente o un familiar lo habrá visto. Lo he oído. Después teníamos, bueno, con Agatha Christie también, tiene un personaje llamado Hércules Poirot. Y después, bueno, más modernos, Doctor House, Mentalist, todo ese tipo de series, Psych, que bueno, beben un poco, digamos, de la fuente de que Sherlock Holmes, de ese personaje lógico, que siempre llega a sus deducciones a través de un método científico, y siempre son presunciones que van analizando y bueno, llegan a un resultado, digamos, ¿no? Entonces, hubo como una gran influencia en toda la cultura pop y todos los personajes que fueron surgiendo en este tiempo, incluso Spock
Star Trek es un personaje lógico, es como si fuera llevado más al extremo, ¿no? Toda esa lógica, así que bueno, es un poco de todas las influencias que generó el escritor. Ujú. Pero, antes que me quede sin aire, hay una leyenda relacionada con la novela, no sé si te habías enterado. No, a ver. Sí, estamos hablando que Arthur Conan Doyle lo escuchó en un amigo, en una charla que tuvieron, Ujú. este caso que les voy a comentar ahora, A ver. ¿no? Esto yo lo tomé, o les obliga, lo tomé de un blog de Luke Phillips, que siempre habla sobre monstruos y relatos de este estilo, fantasía. Se llama Black Beast Sun Boogeyman, es un blog que lo pueden buscar. Está muy interesante, que tiene notas sobre esto y también de otras cuestiones, ¿no? Acá. Bueno, es la historia de Richard Cavell, ¿no? Ujú. Estamos hablando del siglo XVII, más o menos el momento que está basada la historia original, de la historia del primer Baskerville, Ujú. ¿no? En la novela. Y está ubicado en la localidad de Devon, ¿no? Era un hombre de fortuna que cazaba, que tenía como hobby cazar con su gran jauría de perros. Ujú. También tenía como una reputación mala, era un tipo muy malvado, muy libidinoso, le decían Dirty Dick, bueno, ya se imaginarán por qué. Cuando no estaba cazando, estaba haciendo otras cosas, y se rumoreaba en el condado ese que había asesinado a su esposa. Ujú. Al parecer, algunos historiadores descubrieron que la esposa después vivió, una tal Elizabeth Fowell, pero bueno, siempre estuvo inmerso en una especie de mito o creencia que era un ser malvado, una mala persona. Ujú. Él fallece el 5 de julio de 1677, casi para el aniversario de Sir Arthur Conan Doyle, porque estamos hablando de la misma fecha, Ujú. en el mes de julio. Fallece y lo entierran, ¿no? Entonces surge ahí toda una especie esa misma noche, una especie de sonidos raros, extraños, como jaurías de perros cazando, aullando alrededor de la tumba. Entonces lo entierran en un mausoleo. Ujú. El mausoleo que si después vamos a ver la foto es como una especie de prisión. Parece como que si algo lo contuviera. En vez de evitar que la gente entre, no, es algo, hay algo construido para que no salga de ahí adentro, ¿viste? Ujú. Y siempre se dice que por las noches, especialmente en luna llena, hay algunos perros llorando por la zona o están aullando. Se creó como ese mito, ¿no? Ujú. De eso bebió Sir Arthur Conan Doyle para crear el sabueso de Baskerville. Así Ah, que de mira ahí vos. viene, esa es la historia real, ¿no? De todo Claro. esto. Y, y bueno, es un relato que quedó ya en el folclore inglés, hay muchos relatos de este estilo, igual, no, no Ujú. es el único. También está Me el imagino. monstruo de Devonshire, que es como una especie de diablo que caminaba por los techos, que dejaba marcas de herraduras, una cosa rarísima. Mm. Tiene mucho folclore, más de esa época, ¿no? Y después también tengo algo que te va a interesar, que lo saqué del propio libro, que está bueno como para contarlo, eh, que es, digamos, una frase que como lo describía cuando venía ese sabueso, ¿no? El autor. Llegó con el viento a través del silencio de la noche, un murmullo largo y profundo, luego un aullido creciente, y luego el triste gemido con el que se apagó. Resonó una y otra vez vibrando en el aire, estridente, salvaje y amenazante. Así describiría Sir Arthur Conan Doyle al sabueso Ujú. de Baskerville, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Ahora que ya más o menos estamos en el tema, podremos
escuchar el informe de Sir Arthur Conan Doyle. Perfecto. Y después vamos a contarles unas perlitas más sobre el autor que ahí tenemos preparadas. Perfecto. Así que dale, vamos a eso. Sir Arthur Conan Doyle es famoso mundialmente por su popular personaje, el detective Sherlock Holmes. Además fue médico, político y activista social. Incluso en una oportunidad ayudó a un inocente por un asesinato que no cometió a sacarlo de la cárcel. También es recordada su investigación sobre el espiritismo durante no menos de 40 años. Doyle era un creyente en la materia, y esto costó la amistad con el reconocido ilusionista Harry Houdini. Nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. Hijo de Charles Doyle y de Mary Foley. Tuvo 7 hermanas y un hermano. En el seno de la familia tenían una gran afición por el dibujo. Su padre, arquitecto e ilustrador, dibujó las páginas de la que sería la primera novela de Sherlock Holmes, Estudio de Escarlata. Este nunca disfrutó del éxito que sí tuvieron sus hermanos. Se cree que eso lo llevó a tener problemas de alcoholismo y depresiones. En 1864, la familia se dispersó y los niños fueron alojados temporalmente en diversas instituciones de Edimburgo. En 1867, la familia se reunió otra vez para vivir en una sórdida vivienda en Siennes Place. Su madre, viendo cómo su marido se gastaba todo su sueldo en la bebida, alquiló las habitaciones de la casa a huéspedes. Uno de ellos, el doctor Brian Charles Waller, al que algunos historiadores adjudican un romance con la madre del escritor. Se le adjudica a su madre, Mary Foley, la pasión que desarrolló Doyle por la lectura y los buenos relatos, que años más tarde haría gala con sus compañeros de estudios. A pesar de la situación económica inestable de la familia, Doyle pudo continuar sus estudios en una escuela de la Compañía de Jesús gracias a la ayuda de su tío, donde conoció a un profesor que influenció en la creación del famoso detective, el doctor Joseph Bell, que gracias a su capacidad de deducción y observación que impartía en sus clases, le permitía reconocer enfermedades y datos del paciente que ayudaban a tener un diagnóstico exacto. Otra influencia fue el científico forense Henry Littlejohn, que ayudaba a la policía local a resolver crímenes. Doyle consideraba que esas habilidades, que el uso racional de las mismas, podría ser una gran herramienta para descubrir malhechores o asesinos. Luego de los internados, trabajó como ballenero donde, según una carta a su madre, nunca se sintió tan libre. A los meses se recibió de médico. Para celebrar ese logro hizo una caricatura de sí mismo con el diploma y con una frase: licencia para matar. Al poco tiempo se instaló en Portsmouth, donde realizaba consultas médicas. En 1885 se casó con Louisa Hawkins, más conocida como Tui, con quien tuvo 2 hijos. Cuando no tenía pacientes, Doyle leía novelas detectivescas. Le molestaba que siempre los protagonistas resolvieran los casos por casualidad y que el escritor no se molestaba en dar explicaciones coherentes a la trama. Por ello, en sus novelas, empleó el método deductivo para resolver misterios. Un dato curioso: ¿por qué Sherlock Holmes usaba una lupa? Pues es porque Doyle se especializó en oftalmología. Entonces, con todo esto, el famoso detective privado fue tomando forma. Conocido por su genialidad deductiva, observación aguda y razonamiento lógico. Otro dato curioso: Holmes es tan influyente que el 221B de Baker Street tiene un museo temático real, aunque la dirección era ficticia en la época de Doyle. Hablemos un poco de los personajes. Holmes posee un intelecto excepcional, una personalidad tanto excéntrica, fumador de pipa, violinista, experto en química y artes marciales, baritsu, a veces arrogante, pero leal a la justicia. Y no podemos olvidar a su infatigable compañero, Dr. John Watson, su amigo y cronista, un médico militar que narra casi todas las historias. Por último, su némesis, el profesor James Moriarty, un matemático y genio criminal. Doyle lo creó porque odiaba esa materia. En 1887 se publicó la primera novela del detective, Estudio en Escarlata. Aunque no fue un gran éxito, le siguieron 3 novelas más: El signo de los 4, El sabueso de los Baskerville, El valle del miedo y 56 relatos cortos sobre Holmes, recopilados en 5 volúmenes. El escritor tenía una relación amor-odio con su personaje.
Su fama se la debía a Holmes, pero Conan Doyle quería ser más reconocido por sus obras más serias, obras de teatro, poemas o novelas históricas. Según comentó en una entrevista, recibía cartas donde le pedían autógrafos del propio detective o de Watson. 1893 fue un año que marcó al escritor. Su padre falleció en un asilo psiquiátrico y su mujer le habían diagnosticado tuberculosis, que en ese momento no había cura. Además, ya cansado de su personaje, intentó matar a Holmes en El problema final para centrarse en otras obras, pero la presión de los fans y problemas económicos lo llevó a resucitarlo en 1903. Para explicar el regreso de Holmes tras su aparente muerte en Reichenbach Falls, el propio personaje menciona que usó Baritsu o el sistema japonés de lucha. En realidad, Doyle se refería a Bartitsu, un arte marcial real creado entre 1898 y 1902 por Edward Barton Wright, que combinaba jiu-jitsu, boxeo, sabate y defensa con bastón. El error tipográfico en la palabra Baritsu se originó en un artículo del London Times sobre una demostración en 1901 y fue reproducido por Doyle. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y a sus 55 años trató de alistarse en la Marina. Doyle se sentía fuerte, pero fue descartado. En cambio, su hijo Kingsley sirvió en la batalla de Somme. Falleció en 1918 con la mal llamada gripe española, así como también su hermano. La muerte del hijo lo introdujo en el mundo del espiritismo. Incluso escribo libros sobre el tema y realizo giras a Estados Unidos explicando su experiencia y conocimiento. Junto a su nueva esposa, que decía ser medium, falleció el 7 de julio de 1930, a los 71 años de edad, de un infarto en el jardín de su casa. Según testigos, sus últimas palabras fueron dirigidas a su mujer: «Eres maravillosa». Y así, entre pipas humeantes, deducciones imposibles y cartas de fans rogando por el regreso de un detective muerto, Sir Arthur Conan Doyle nos regaló algo más que un personaje. Nos dio una forma nueva de mirar el mundo. Porque, como decía Holmes, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Gracias por acompañarme en este pequeño homenaje al hombre que no quería escribir más sobre detectives y terminó creando al más grande de todos. Bueno, acabamos de escuchar el informe de Carolina sobre Sir Arthur Conan Doyle. Increíble, Carolina. Una historia cada vez mejor. Atrapante. Sí, nuestra nueva compañera, la verdad que está mejorando, así que bueno, teníamos un par de perlitas más que no aparecieron ahí del escritor. Vos me habías contado sobre un caso de Agatha Christie, ¿no? Claro, No sé, había hablado antes de la película esta del 2009, en la cual lo que se habla o lo que se dice es que se maneja el guión de la película, es hablar de magia, ¿no? De la 1, por lo menos de la 1, y justamente el que, irónicamente, el que más manejó todo eso a lo largo de su vida fue Arthur Conan Doyle, quien quiso ayudar. Sí. Se podría decir que quiso ayudar. Sí, participó, digamos, un poco en la búsqueda de la desaparición de la escritora. De la famosa escritora Agatha Christie, que desapareció por 11 días. Dicen las crónicas que pidió ayuda de una medium para buscarla
la localización, igual. Todos corriendo de acá para allá y nuestro querido Arthur. Arthur estuvo Me ahí. lo imagino con una medium ahí. Y dígame. Dígame, señorita. Y dígame, señorita. Igual no solamente en eso, estuvo también en otros casos emblemáticos también. Ujú. Caso de Jack el Destripador también participó. Ajá, junto sí, a- pero no con una medium. No, Ahí. no, ahí se puso, digamos, en el papel más como de investigación, junto a su mentor, Joseph Bell, que bueno, en el informe aparece que es como una especie de maestro y también influencia de Sherlock Holmes. Y ¿qué más? Y después, bueno, hay una película más también. Después, justo hace un rato, Ujú. Mauro hablaba de diferentes tipos de narrativa o de se puede decir de cómo se podría denominar cuando es esto de la contabas de Inglaterra, las historias. Sí, los relatos folclóricos. Ahí está, los relatos folclore. Relatos, digamos, de folclore de cada zona, ¿no? Resulta que dos nenas salieron en un mediodía Sí. a la hora de la siesta en un pueblo de Inglaterra, se sacaron un par de fotos. Un par de fotos comunes, no Sí, estamos mucho. hablando de 1893. Exacta- Para ubicarlos en tiempo y espacio. Exactamente. Y ellas arriba, no sé cómo hicieron, arriba de las fotos hay una explicación técnica, pero yo de fotografía mucho no. Sí. Va, y menos de esa época. No, pero. Colocaron imágenes de unos... Sí, ya sé lo que decimos. no sé cómo... Las fotos son como que son espontáneas. Y en esas fotos se ven como unos seres. unas hadas. Claro, exacto, unos seres de mitología. Mitológico. Y y resulta que era. Este caso tienen ese tipo de nombres. Sí, hadas de Cottingley. Ahí está, las chicas de, bueno, no voy a Son, no puedo son hacer, 5 fotografías. no puedo hacer el chiste, pero sí, es Cotting. Y bueno, después, en ese momento el escritor estaba muy, muy creído el caso. Vio las fotos y Quedó ahí. se las creyó. Claro, bueno. Nosotros estaba- también, si hubiéramos nacido quizás en esa época. No, lo que es claro, yo digo que, viste, uno ve las fotos y realmente está bien que vos pensás que una nena está sentada, está así y que le estén bailando hadas, Sí, es como... muy Disney, ¿no? Claro, pero Bueno, no era. no estaba Disney, Disney, pero, o sea, yo creo que me llegan a bailar unas hadas ahí, no estaría así, estaría... Cada de la foto saldría así con las hadas bailando, ¿viste? Pero... Tenés ahí las campanitas. Sí. Claro, hay alguna que otra foto, por ejemplo, hay una chica que está así, hay una hada parada y ahí puede ser que sea Claro, más espontáneo. Sí. más espontáneo, pero hay otra que parece en foto de calendario. Ah, Y mirá, bueno, pero ahí va, ahí en va. esa época calendario no... No, pero sí. No habría Sí. fotografía y calendario, no creo que se mezclen en esa época. No creo, no, era todo muy incipiente, pero es curioso como las técnicas que ya dominaban en esa época, ¿no? Para crear esa fake news, como dirían hoy en día. Pero bueno, era un momento de principios del siglo XX, final del siglo XIX, se hablaba mucho de eso, de la magia, de los esoterismo. Muy claro. Y bueno, la historia tiene un cierre. A ver. Bueno, Conan Doyle lo usó para ilustrar un libro. Después las difundió, las fotos por todos lados. Sí. Muchos años más tarde las dos crecieron, llegaron a las dos chicas. Claro, Las las jovencitas que se ven en la foto. Claro. dos nenas llegaron a edades avanzadas ya. Ujú. Y en el año 1983, como todo lo inglés, Sí. salieron a decir que las imágenes eran falsas. Claro. Acá llegas a decirle, está bien, pero allá viste toda una cosa, Más solemne. toda una cosa solemne, agarra de Y bueno, ¿viste? el diario, Sí, no sí, sé, sí. con un diario Y bueno, allá, de Cottingley Post. Una conferencia de prensa, seguramente. Claro, una conferencia de Algo más prensa. importante, sí. Y este día fue pues, en 1983, o sea, podría haberlo dicho en cualquier momento de su vida, pero no importa. Qué loco, Y- ¿no? Y bueno, las dos poco tiempo después fallecieron, una creo que en el 86, otra en el 88, pero todo ahí. Claro.
Sí, 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 bueno, por lo menos aclararon ese suceso. Pero bueno, Arthur Conan Doyle también fue famoso por darle masividad a la, bueno, ya recontra archiconocida maldición de Tutankamón. Ese faraón Ah, egipcio mm, que se encontró que, bueno, la tumba estaba intacta, con los sellos y todo. ujú. Y bueno, él sostenía que cuando se profanó esa tumba había un mal, algo elemental, primordial, que no debía ser molestado y que eso ocasionó la muerte del descubridor y varios de los profanadores de esa expedición. Así que bueno, es Co- parte un poco del folclore, ¿no? Como perlita, sepan ustedes que yo lo leí en el guión repasando letra. Y yo pensé que realmente que este hombre, Conan Doyle, hace todo por maldad, ¿no? Para asustar a los demás. Dije, ah, bueno, lo hace como chiste, No, ¿viste? no, es que es increíble la historia de este hombre porque tuvo varios sucesos importantes de la historia moderna y incluso se quería alistar para la Primera Guerra Mundial a la edad de 55 años, si mal no me falla la memoria. O sea, un personaje muy Particular. distinto, sí, muy particular, es como Oscar Wilde o Hemingway, todos esos grandes escritores, ¿no? Así que, pero bueno, esto todavía no termina, tenemos algo más. Ah, ¿algo más? Sí, sí, sí. A ver. Tenemos una entrevista que le hicieron a Arthur Conan Doyle, ya casi en los finales de sus años de su vida, que es en 1930, hicieron una Ujú. entrevista y ahí él cuenta un poco su relación con el espiritismo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Religiosas. Lo que es llamativo como un hombre que es capaz de crear un personaje tan racional como Sherlock Holmes termina abrazando las ideas de misticismo. Y todo eso. Lo que mucha gente se pregunta. Eso se pregunta, pero bueno, yo, en mi caso particular, lo adujo por el tema de la pérdida de su hijo a temprana edad, la gripe Ah, española. mira, claro, eso. Pero por mi interpretación, por todo lo que leí de él. O sea, pero bueno, hay que ver, ¿no? Y bueno, es un testimonio que está interesante escucharlo. La propia voz de él, incluso, es algo que no todos tenemos ese placer. Y bueno, es un testimonio de ese momento particular de su vida. Y después vamos a hablar de esa extraña sesión de mediums, espiritista, donde él dejó un mensaje desde el más allá. Ujú. O sea, estamos hablando de 1934, ya habían pasado 4 años de su fallecimiento. Y bueno, ahí hay un mensaje, una psicofonía se llama eso. Eso después lo vamos a pasar También hay para dar un poco más de contexto, ¿no? también hay que aclarar, era Houdini, ¿no? Estaba con. Al gran amigo de Houdini, exacto. Era gran amigo de Houdini, justamente por esto yo aclaro Ujú. lo de la parte de la película, que bueno, él era muy amigo del mago. Sí, del ilusionista, por el tema de que ellos dos, eh, Houdini tenía una versión mucho más de desentrañar un poco los misticistas, como se dice en Argentina, chantas, esos que le roban el dinero a las personas, eh, queriendo contactar con sus familiares. Una de las frases que dice Robert Downey Jr. en la película, Claro, vos que le me, encadenás con esa película. que me quedó claro, perdón, pero me quedó, Sí, una de las frases que escuché en la película. sí. No existe la magia, dice Robert Downey Jr. Ajá. Le dice al final, ¿eh? Y esto no, esto es lo que yo. Claro, eso es algo que diría Sherlock Holmes tranquilamente, sí. No existe la magia, existen los trucos de magia. Claro. Entonces, bueno, Sí, bueno, por eso esto de justamente Houdini. es raro, ¿no? Que llama la atención que este escritor se haya hecho tan creyente de estas cosas, ¿no? Entonces Houdini, algo vamos a Houdini, contar. claro, él quería desentrañar todos esos trucos, digamos, y dejarlos expuestos a todos estos farsantes. Y bueno, de ahí hubo un encontronazo entre los dos, que bueno, un día si hacemos la historia de Houdini, la podemos desarrollar un poquito Perfecto. más. Pero bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista. Y después cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de esa extraña sesión que hubo allá por 1934. Perfecto.
Hay dos cosas sobre las que la gente siempre quiere preguntarme. Una es cómo llegué a escribir los relatos de Sherlock Holmes y la otra es cómo llegué a tener experiencias espiritistas y a tomar tanto interés en esa cuestión. Empezaremos con los relatos de Sherlock Holmes, que comenzaron de esta manera. Yo era un joven doctor en aquella época y tenía por tanto una formación científica. Solía leer ocasionalmente relatos de detectives. Pero me molestaba que en los antiguos relatos de detectives ellos siempre parecían obtener sus resultados por alguna cuestión casual o de suerte, y quedaba sin explicación cómo lograban la solución. El detective lo conseguía, pero sin dar una explicación de cómo. A mí eso no me parecía jugar limpio. Bajo mi punto de vista, estaban obligados a dar explicaciones de por qué habían llegado a esas conclusiones. Entonces empecé a pensar en ello. ¿Por qué no introducir métodos científicos en el trabajo de los detectives? Cuando era estudiante, tenía un profesor llamado Bell, que era extremadamente rápido con el razonamiento deductivo. Él miraba al paciente y sólo con abrirle la boca era capaz de hacer su diagnóstico de la enfermedad, a menudo de la nacionalidad o incluso adivinar su empleo y otras cosas, simplemente a través de la observación. Así que, naturalmente, me pareció bien que personas científicas como Bell se dedicaran a asuntos detectivescos. Él no averiguaría las cosas por casualidad. Se las apañaría para dar con la solución científicamente. Así que, una vez tomada esa línea de pensamiento, es fácil de imaginar que tenía en mente una nueva forma de ver a los detectives, y al mismo tiempo era algo en lo que me apetecía trabajar. Así que empecé a pensar en cientos de pequeños detalles con los que podría llegar a sus conclusiones. Y empecé a escribir historias basándome en esas premisas. Al principio llamaron poco la atención, pero después de un tiempo, cuando empecé a escribir aventuras cortas, una detrás de otra, publicándose mes tras mes en el Strand Magazine, la gente empezó a darse cuenta de que se trataba de historias de detectives diferentes a las antiguas, que tenían algo ahí que era nuevo, y empezaron a comprar la publicación, que prosperó, y yo con ella. Ambos prosperamos juntos, y desde ese momento Sherlock Holmes quedó establecido. He escrito mucho más de él de lo que nunca pretendí, pero mi mano ha sido obligada a escribir por los muchos y amables amigos que querían saber más. Y así es como este gigantesco crecimiento ha salido de una semilla muy pequeña en comparación. Pero lo realmente curioso es cómo hay tanta gente en el mundo que piensa que es un ser humano real. Recibo cartas que le son dirigidas. Recibo cartas pidiéndome su autógrafo. Recibo cartas dirigidas a su estúpido amigo Watson. Incluso recibo cartas de señoritas que quisieran trabajar como sus criadas. Una de ellas, cuando se enteró que se había pasado a la ocupación del cultivo de abejas, me escribió diciendo que ella era una experta en segregar a la reina, lo que sea que eso quiera decir, y que estaba evidentemente predestinada a ser la criada de Sherlock Holmes. No sé si hay algo más que pueda decir privilegiadamente sobre él, pero en cuanto al otro punto, que es mucho más serio para mí, sobre la cuestión de mi afición por los asuntos psíquicos. Es bastante curioso que mis primeras experiencias en esa dirección fueron en la época en la que Sherlock Holmes estaba siendo creado en mi mente. Eso sería entre el año 1886 y 1887. Así que nadie puede decir que formase mis opiniones en materias psíquicas muy precipitadamente. Hace 41 años ya desde que escribí un artículo sobre la materia que aparecía en la revista Light y con el que dejé constancia de ello. Durante estos 41 años nunca perdí ni una oportunidad de leer,
estudiar y experimentar en esta materia. La gente me pregunta si escribiré más relatos de Sherlock Holmes, y ciertamente no lo veo probable. Pero conforme envejezco, el asunto espiritista crece en intensidad, y uno lo ve más seriamente. Y yo creo que los pocos años que me quedan estarán profundamente mucho más dedicados a esa dirección que a la de la literatura. Sin embargo, por supuesto, que no he dejado de escribir. Es la manera de ganarme la vida. Pero mis pensamientos principales son que debería difundir, en la medida de lo posible, ese conocimiento que tengo en asuntos espiritistas, y propagarlo tanto como pueda entre aquellos que han sido menos afortunados. No supongo ni por un momento que estoy autonombrándome el inventor del espiritismo, ni que sea su principal exponente. Hay muchos grandes médiums, muchos investigadores psíquicos, investigadores de todas las clases. Todo lo que pretendo es ser como un gramófono en la materia para ir, enfrentarme a la gente cara a cara, para intentar hacerles ver que esto no es algo tonto como se lo representa tantas veces, sino que es una gran filosofía y, como yo lo veo, la base de todos los avances religiosos en el futuro de la humanidad. Supongo que lo que digo, lo digo con más motivos buenos y malos que quizá cualquier otra persona. También con cierta perspectiva, porque he viajado mucho por todo el mundo y donde quiera que he ido, Australia, América, Sudáfrica, etc., todo lo mejor que hubiera al respecto estaba a mi disposición. Así que cuando la gente llega y me contradice, sin tener ningún tipo de experiencia, habiendo leído poco, y quizás sin haber viajado nunca por los océanos, puedes imaginar que no me tomo sus posturas muy en serio. Cuando hablo de esta materia, no hablo sobre algo en lo que creo, no hablo sobre lo que pienso, hablo sobre lo que sé. Hay una enorme diferencia, créanme, entre creer una cosa y saber una cosa, y hablar sobre cosas con las que me he enfrentado, que he visto con mis propios ojos, que he escuchado con mis propios oídos, y siempre, fíjense, en presencia de testigos. No han podido ser alucinaciones. Normalmente, en la mayoría de mis experimentos, he tenido 6, 8, 10 testigos, y todos ven y escuchan las mismas cosas que yo. Gradualmente, me fui volviendo más y más convencido en el asunto, estudiándolo regularmente, pero fue solo en la época de la guerra, cuando nuestros espléndidos jóvenes colegas desaparecieron de nuestra vista, que el mundo entero se preguntaba, ¿qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Se han desvanecido en la nada? ¿O aún son los grandes amigos que conocíamos? Fue solo en ese momento en que me di cuenta de la tremenda importancia que para la humanidad tenía saber más sobre aquella materia. Esto hizo que me lanzase aún más seriamente a ello, y sentí que el propósito más alto, al que podría dedicar el resto de mi vida, era intentar dar a conocer a todo el mundo algo de ese conocimiento y esa certeza que había adquirido yo mismo. Ciertamente los resultados me lo han justificado. Estoy seguro de que podría llenar una habitación de mi casa con las cartas que he recibido de gente hablándome del consuelo que mis escritos sobre esta materia y mis conferencias sobre ello les han aportado. Como ellos una vez más han podido volver a escuchar el sonido de una voz que se había apagado y han vuelto a sentir el tacto de una mano que se había desvanecido. Adiós. Volvemos a Estos son los 80 con algo que estábamos esperando, que es la psicofonía del más allá. Así lo titulé yo. Mira vos. Me gusta el titular. Mi pasado periodístico me puede. Estamos hablando de una sesión que se realizó en 1934, precisamente el 28 de abril, en el Teatro Oilean Hall, no sé si lo pronuncio muy bien, pero en Londres, donde se querían contactar los medios
con Sir Arthur Conan Doyle a través de un fonógrafo que se instaló ahí y una especie de, por así decirlo, micrófono de esa época, lograron captar un mensaje que supuestamente corresponde a Sir Arthur Conan Doyle. A través de los medios, uno de ellos era Noah Serrín, contactaron con el espíritu del escritor y este dejó un mensaje. Ahora lo vamos a escuchar en original, sin intervenir nosotros, y después vamos a comentar lo que le vamos a explicar lo que dice en este mensaje. Así no confundimos al espectador. Y quería recordar que este mensaje, esta cinta fue grabada y la tenía en posesión un familiar del escritor. Se creía perdida, pero bueno, por suerte, con el paso del tiempo, la donaron a la Biblioteca Británica, donde le hicieron una restauración y preservaron el sonido. Y bueno, esta es la cinta original. Así que vamos a escucharla, el mensaje es corto y bueno, después me dirán qué piensan en los comentarios. Perfecto, vamos a escucharla. Vamos. No, they got the great divine. Help each one of you and also take care of my boy and my dog wife too. God help our movement forward. Let your watchword be onward and forward is the wish of Arthur Conan Doyle. Volvemos. Bueno, Emiliano, ¿qué te pareció? ¿Qué impresión te dio todo esto? Wow. No. Es algo bastante que a mí me pone los pelos de puntas. Acá tengo escrito lo que dice. Si te interesa, te lo leo. Bueno, dale. Dice, al principio dice: Dios, gracias a Dios, el gran divino, ayude a cada, no se entiende, y también no se entiende. Cuide a mis niños y a mi buena esposa Jean. Jean es la segunda esposa, que también era medio. Va a ser el caso. Dios nos ayude a avanzar. Que más allá, no se entiende, adelante y adelante. Ese es el deseo de Arthur Conan Doyle. Eso es lo que dice en ese minuto. Y bueno, fue algo. A mí me pone el pelo de punta, la verdad que no sé muy bien qué decir después de esto. Porque, bueno, es como para encerrar más en el enigma de la figura, ¿no?, del escritor. Que toda esa vuelta que vimos en el informe relacionado con Sherlock Holmes y bueno, y sus últimos años estudiando el espiritismo. Así que bueno. Muy bien. Hay unas fotos que la estamos mostrando ahora, que está tomada por William Hope, que es durante la sesión. Así que, además de un documento audio, digamos, también tenemos una fotografía que desde ese momento. Y para finalizar, quería tirarles el dato que cuando falleció Arthur Conan Doyle, se reunieron en teatro, luego del tiempo, ¿no?, 8.000 espiritistas para ver si podían contactarlo y comunicarse con él, ¿no? Así que bueno, increíble. Es creer o reventar, como diría Ripley. Así que bueno, vamos a una pausa cortita y venimos para relajar un poco, ¿no? Vamos para distendernos un poquito. Con los pochoclos, Flash Gordon. Perfecto. Que va a pelear contra el pulpo. El pulpo, ¿no? El pulpo Paul. Un poco humor para. Así que bueno, estamos ahí. Nada, en un ratito nos vemos.
Bueno, vamos a presentar el capítulo de la fecha. Batallando en la criatura marina. Perfecto. Recordemos que estaba Flash Gordon en el capítulo anterior. Se abrió una compuerta y aparecía un pulpo. Así que, bueno, vamos a ver. La batalla contra el pulpo. A ver cómo termina y. Después, bueno, la aclaro ahora, porque estaba mirando videos anteriores nuestros, y siempre decía Azula, o la princesa de la morocha, y no, era Aura. No sé por qué estaba con Azula, así que bueno, era Azula. Quería hacer esta aclaración. Era Aura. Así que. Queremos pedir disculpas a Azula. Vamos a verlo, dale. Dale. Look. Can pit his strength against Kayla and live. Don't. See that she misses none of the sport. Take her out. Take care of her. No alarm. What have you done with the Earthman, Flash Gordon? Your father, Emperor Ming, has ordered that you be returned to him. Prisoner. Stop that fight, at once! How does one stop a knock the sack? By drawing the water from the tank. Now do it!
I get to the tank room? Through a secret passage. Zona, show her the way. Yes, Your Highness. Son, guard him closely. That's not the way to the tank room. How do you know? Give me that key. No. Give me that key. Son, we've got to save Flash. We're trying to. Stay back. Flash! Yes, it's safe. Can we go now? No, we've got to wait here until they come for us. Laura, you let the water out. Where's Dale? Son has taken her in a hydrocycle to a place of safety on the surface. We will meet them there. Come on, we must go. Hello? Zarkov. Dr. Zarkov speaking. From Mongol. The planet Mongol. What do you make of it, Professor Gordon? I believe the sounds which have so far defied scientific detection are signals from that strange planet whose wild rush toward the Earth stopped so suddenly and mysterious. You believe that someone from another planet is trying to signal us? Yes. Majesty, what has become of my friends from the Earth? Do not worry. They are being cared for. By Kayla, king of the Sharkmen. But how can you be sure that Kayla will obey your orders? Kayla's palace is constructed from a metal produced in this laboratory.
It is held underwater by a magnetic force controlled from here. It is absolutely in my power. It is my first step toward the conquest of the region beneath the sea. Sharkov, I will conquer the sea, the air, the earth, the universe. Looks like a fight between the outer gods and Queen Laura's tradesmen. I've discovered a new ray, which will be a great help in furthering your plan. Tell me about it. The ray is a variation of the one you've been using, but being of a higher frequency is much more flexible. It is built up from the negative side rather than the positive. I see. I'll inform the Emperor. Your Majesty, don't wish to be disturbed. But it is Silence. Control. We must overpower the guard. To aid our escape. Your friends do not return. Perhaps you will regret this invasion of my kingdom. I have long waited this opportunity. I'll take no chances. If there are any regrets, you'll not live to see them. What are you doing? That board controls the machines which provide air, and also sustains the pressure that keeps water out of the pallet. Well, why destroy it? It's our only means of escape. Well, what about Dale and John? We mustn't think of them now. I'm going back after them. No, you haven't a chance. Hasten, Claire. Shows a strong signal. Kayla's shark palace. I can't breathe. I'm choking. Something has happened to the air machines. There we are, Kayla. But if the air supply is cut off, we all die. Find out what it means.
emergency call. Answer it. But remember, I have this ray gun. What is it? Your Majesty, the air machines have been destroyed. We are doomed. We must inform Ming at once. He might be able to save us. Why can't we save ourselves? We could not reach the outer locks with the air pressure so weak. If they were open, the sea would rush in. Our only hope lies with Ming. It's impossible to get it clear. The air machines have been destroyed by the Princess Aura. Yes, and she released the Earthman from the tank room. And together they've destroyed our city. They must not escape. Which way did they go? The throne room. Look out! I can't make him understand. Can you get it clearer? Yes, a little. Hale's palace is crumbling. Why was I not informed before? But, Your Majesty, I tried to. Can nothing be done to save them? It's too late. Let's get out of here. We're having a tear. Why not? It's only a question of seconds when the seal breaks through it. Bueno, se vino el agua. Tapó el agua. Sí. Exacto. No paró un minuto, pobre hombre este. No, terrible. De Flash Gordon. Así que bueno, ese es el capítulo número 4. Muy bien. Ya va tomando ritmo la historia, ¿no? Vengo acá o el programa justamente para ver el programa. Sí, el capítulo. El capítulo. No. No, sí, está bueno. Así que bueno, eso es por ahora todo lo que queríamos mostrarles, contarles. Y espero que hayan pasado un buen momento junto a nosotros. Estamos preparando otros especiales con algunas ideas. Y ¿sabes lo que quería hacer? Sí. Bueno, comentarles que en Estos Son los 80 tenemos un espacio para los estudiantes de cine. Para pequeños directores, eso no se lo olviden. Que quieran acercarnos sus cortos, que hayan sido presentados en festivales o no, o algunos proyectos que quedaron así inconclusos. Así los conocemos a ustedes. Claro, exacto. Reservado para el cine argentino. Para el cine argentino y toda la gente que le guste, ¿no? E internacional, porque supuesto. si no nos ven de muchos lugares más.
Y eso es una aclaración que queríamos hacerle, es una especie de convocatoria que tenemos abierta cuando iniciamos este ciclo del cine, de la cultura retro. Y después, bueno, si por casualidad tienen ganas de sponsorear nuestro show, también le vamos a dejar un mail donde nos pueden contactar y bueno, podemos ver si ustedes qué tipo de publicidad quieren que hagamos, la podemos hacer nosotros o la mandan ustedes directamente o una mención en el show, durante el show. Así que bueno, todas las posibilidades abiertas. Contáctenos. Y bueno, bueno, ya creo que dijimos hasta acá todo. hemos llegado. Hemos terminado el show de hoy. Bueno, gracias Emiliano, como Muchas siempre. gracias. El Día del Amigo, acá bancando. Y bueno, gracias a ustedes también por estar ahí. Así que bueno, nos vemos en el próximo show. Chao.